Marianela Ledesma dijo en una entrevista que hay una dupla entre el Congreso y el Tribunal Constitucional que están destruyendo nuestro país. Antes lo hizo con el Ejecutivo y como nadie le dijo nada, sigue avanzando el monstruo del Congreso, acumulando poder y destruyendo al país. Tengo que empezar diciendo que el Tribunal Constitucional de nuestro país está destruyendo nuestro país, está destruyendo la institucionalidad de nuestro país. Hay una dupla, Congreso-Tribunal Constitucional, destruyendo nuestro país. El tribunal está diciendo que al Congreso ya nadie lo puede controlar, ya no lo pueden controlar los jueces constitucionales. ¿Qué han destruido? No solo el tema de la SUNEDU, al permitir liberalizar o evitar el control para la calidad educativa, han destruido el sistema de recaudación tributaria al exonerar a empresas, grandes empresas deudoras del pago de los impuestos, han destruido la posibilidad o habilitado la posibilidad que los condenados por corrupción, terrorismo, narcotráfico puedan postular en actos de elecciones populares. Y si eso no es poco, ahora pretenden poner, debilitando el sistema electoral, colocando una causal que ni siquiera el constituyente se imaginó, permitir que las autoridades del sistema electoral también puedan ser sometidos a acusación constitucional. Este actuar del tribunal, de estos señores jueces del tribunal, que desde ya no tienen nada de imparcial, porque ellos han sido elegidos por este Congreso. Hay una dupla, Congreso-Tribunal Constitucional, destruyendo nuestro país. Y es urgente de ir a una asamblea, cónclave, reunión constituyente, hacer un estudio de la Constitución. El poder se ejerce no de manera arbitraria. El poder se reparte y se ejerce en una lógica de balances y contrapesos. La labor, las atribuciones que tiene el Congreso, por ejemplo, de elegir a un defensor o de elegir a los miembros del tribunal, esas atribuciones tienen que darse bajo un marco de garantías. ¿Quién controla esas garantías? En la lógica del Estado constitucional, quien controla esas garantías debe ser los jueces constitucionales. ¿Qué es lo que hace ahora el tribunal? Y por eso le digo, destruir la institucionalidad. El tribunal está diciendo que al Congreso ya nadie lo puede controlar, ya no lo pueden controlar los jueces constitucionales. Y me imagino que cuando publiquen su sentencia, por lo menos nos irá a decir, si ya no van a ser los jueces del Poder Judicial los que van a controlar, ¿quién va a controlar? O al final nadie va a controlar al Congreso. ¿Quién va a controlar ahora la labor del Congreso frente a la SUNEDU, la labor del Congreso frente a la elección del defensor, la labor del Congreso frente a ellos mismos, a estos jueces constitucionales que también han sido elegidos de la misma manera? ¿Quién va a controlar? ¿No? Eso es lo que hace que esta sentencia sea nefasta para la institucionalidad del país. Lo que pasa es que el Congreso ha venido ejerciendo algunas atribuciones. Elegir al defensor del pueblo. El asunto es cómo ejerce esa atribución. Yo lo voy a ejercer con secretismo, evitando tachas, pongo de ejemplo. El Congreso emite leyes que van contra la calidad educativa y contra la propia jurisprudencia del tribunal. Entonces, cuando se ha dado esa situación, han sido los jueces del Poder Judicial los que han hecho frente a ese ejercicio arbitrario que venía desarrollando el Congreso, ¿no? Entonces, frente a ese frente, Congreso versus jueces del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional se ha convertido en el referee por ley que le corresponde y ha dicho, ahora en adelante, ningún juez se puede atrever a cuestionar la labor de los congresistas. Y si lo han hecho y los que lo han hecho van a la Junta Nacional para que les abran proceso por haberse atrevido a cuestionar la labor del Congreso. Por eso le digo que es indignante esa decisión. El Congreso, este Congreso ha elegido esos 6 jueces. Yo dudo de su imparcialidad, porque al final y al cabo, lo que ha garantizado, no en este Congreso, sino a lo largo de los años, que ha sido el Poder Judicial el que ha hecho varias veces frente a los actos arbitrarios que tenía el Congreso en comisiones investigadoras y una serie de cosas. El Poder Judicial
Judicial ha ejercido esa labor contralora. Ahora, en la lógica del tribunal, el Congreso es intocable y el pobre juez que se atreva a abrir o a ampararle alguna medida contra el Congreso va a terminar en la Junta Nacional. Ahí lo pueden ver. Ahí encima afecta la independencia de los jueces, amedrenta la independencia y encima todavía desequilibra el orden institucional que en la Constitución está. Hay un cuestionamiento a cómo se ejerce la elección del defensor por parte del Congreso. Segundo cuestionamiento a cómo el Congreso ha emitido una ley contraria a criterios básicos para debilitar a la SUNEDU. Y un tercer tema es el tema del sistema electoral. En esos tres temas, el tribunal ha emitido una decisión donde mayormente altera el equilibrio de poderes, evita que los jueces del Poder Judicial controlen los actos del Congreso. Es una zona ahora intangible, intocable. O sea, pueden ejercer sus atribuciones con las mínimas garantías que quisieran y no puede ningún juez del Estado poder cuestionar la labor de los congresistas. Eso es romper el equilibrio de poderes. La única esperanza es que hay que llevar a la reflexión para reformar la Constitución y evitar este tipo de decisiones o de lógicas que se ha planteado en esta sentencia. Nos urge volver a reevaluar el texto de la Constitución del 93, ¿no? Para reescribirla, para por lo menos evitar estas situaciones donde rompan el equilibrio de poderes, que no se pueda seguir tolerando de esta manera. Nadie niega que el Congreso haga sus investigaciones. Aquí nadie niega que ejerza sus atribuciones. El problema es cómo se ejerce, Entonces ese cómo tiene que también tener un mínimo de garantías para realizarlo. ¿Y quién hace ese control de esas garantías? ¿Quién dice si está bien o no? ¿Cómo se ejerce? Ese es el otro poder, ¿no? Que es el poder judicial o los jueces constitucionales, que en la otra vía hacen ese tema de pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, ese es el cuestionamiento, debilitar un control. Ya el tribunal ha roto ese equilibrio, ha roto ese control. Eso es vital en un orden constitucional. Es vital, tiene que haber equilibrio. No puede entregarse todo el poder para que solamente una institución le ejerza. Acaba de romper el equilibrio al negar esa posibilidad del control de los jueces. Y encima le pone de cereza, le dice a la Junta, ojo, ten cuidado de que lo que han hecho, ¿qué es lo que le va a corresponder? Le abrirá pues un proceso disciplinario por haber pues interpretado de una manera diferente la Constitución, que espero que al final termine no mayor afectación a esos jueces valientes que han ejercido correctamente su labor. Les invito a todos a reflexionar la necesidad de reescribir la Constitución del 93 a la luz de todas estas situaciones que venimos advirtiendo por parte del Congreso y del Tribunal Constitucional.